Buenos días a todos. Otro martes tenemos una sesión técnica. En este caso vamos a hablar de la situación de la hepatitis A en Galicia en estos 2 últimos años. Nos va a hablar de Nuria Suárez Gaiche, que es facultativa especialista en medicina preventiva y salud pública y que trabaja en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Así que cuando quieras, Nuria. Hola, buenos días. Bueno, pues esta enfermedad está producida por el virus de la hepatitis A. El único reservorio es el hombre, aunque sí es cierto que excepcionalmente se han detectado casos en otros primates no humanos. Este virus da lugar a una enfermedad hepática aguda, que es la diferencia de otras hepatitis producidas por otros virus como la B y la C. El virus se multiplica en el hígado y se elimina por la bilis, entonces las heces son la principal fuente de infección. La clínica de esta enfermedad normalmente es autolimitada. En la mayoría de los adultos, el 70% da síntomas, pero sin embargo en menores de 6 años suele ser asintomática. Empieza de manera brusca, con síntomas como cansancio, falta de apetito, fiebre, malestar general, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y unos días evoluciona a ictericia, coloración de la piel y las mucosas, que se ve muy bien sobre todo en la conjuntiva ocular, picor, orinas oscuras y heces claras, heces alcohólicas. Como síntomas atípicos puede aparecer el dolor articular, tos, rinitis y diarrea. Y en ocasiones raras puede dar lugar a una colestasis, a una obstrucción del flujo biliar a través del hígado, o a hepatitis recidivantes que no acaban de resolverse. En el caso de las formas leves suele durar entre 1 y 2 semanas, y si da lugar a formas graves e incapacitantes, ahí sí puede durar meses. El modo de transmisión de esta enfermedad más frecuente es persona a persona, por vía fecal-oral. Además, el virus sobrevive mucho en superficies y los enfermos tienen un alto nivel de excreción de virus en heces, entonces está muy relacionada con condiciones sanitarias deficientes. Como comentamos, la población infantil suele ser asintomática y tienen un papel importante en la transmisión y suele ser fuente de infección. Este tipo de transmisión la vemos sobre todo en ámbitos cerrados, con convivencias estrechas como es el hogar, o también relacionado con una transmisión sexual por vía oral anal. Además, puede transmitirse a través del agua o alimentos contaminados por personas con hepatitis. Esto se ve en frutas, hortalizas o moluscos crudos o poco cocinados. Y excepcionalmente puede transmitirse por vías sanguíneas. Se han visto casos relacionados con transfusiones o con compartir drogas por vía parenteral. El periodo de infectividad de la enfermedad va desde 2 semanas antes a empezar con la ictericia y con la elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas, y llega hasta 1 semana después. De media, el periodo de incubación son 28-30 días, aunque puede ser muy amplio, de 15 a 50. Esta enfermedad produce inmunidad de por vida, o sea, no hay reinfecciones, pero sí que puede haber esas infecciones recidivantes que duren hasta 1 año. La letalidad es del 0,1-0,3%, pero es cierto que en mayores de 50 años puede llegar hasta el 2% prácticamente. Y en personas con enfermedades hepáticas crónicas puede dar lugar a una hepatitis fulminante. Se diagnostica mediante la detección de anticuerpo IgM en suero, que se produce en la fase aguda de la enfermedad. También se puede detectar el antígeno en heces o el ácido nucleico mediante PCR en suero o heces. Esta detección de ácido nucleico es importante para poder secuenciar y genotipar el virus y es clave en el estudio de brotes y para identificar fuentes de infección. Como comentamos, dado que se puede transmitir a través de alimentos y agua, existe una serie de medidas de seguridad alimentaria que se deben establecer, que son, bueno, básicamente lavar higiene de manos antes de cocinar, después de ir al baño, separar alimentos crudos de cocinados, no utilizar utensilios entre estos alimentos. La comida debe ser cocinada completamente. Es importante que las carnes, pescados y huevos adquieran una temperatura adecuada en su interior. Los alimentos deben refrigerarse lo antes posible después de cocinarlos, y para descongelarlos es ideal que descongelen en el frigorífico y a una temperatura ambiente. Bueno, se debe usar agua potable y lavar bien las frutas y las verduras. Como comentamos, esta enfermedad está muy relacionada con condiciones sanitarias deficientes, entonces personas que vayan a viajar a países con estas condiciones pues deben seguir una serie de recomendaciones, pues beber agua embotellada, no tomar hielo, no consumir frutas y verduras crudas y bueno, comer alimentos suficientemente cocinados.
La hepatitis A es una enfermedad que es prevenible mediante vacunación, se administran 2 dosis separadas 6 meses y está indicada en personas con enfermedades hepáticas crónicas o alcoholismo, trasplantados, VIH o personas con riesgo de exposición pues, mediante prácticas sexuales de riesgo o también viajeros a países de zonas de alta media endemia. Estas personas deben acudir a los centros de vacunación internacional en los servicios de medicina preventiva de los hospitales o sanidad exterior, pues con el tiempo adecuado para ver valorar si es necesaria esta vacuna. Y es muy importante tener en cuenta los niños nacidos en Galicia de padres originarios de estos países, que muy probablemente los padres, perdón, que me... perdón. Muy probablemente estos padres tuvieron contacto con el virus en sus países y al final no son quizá tan conscientes, ¿no?, con los niños de que tienen este riesgo. Una persona enferma de hepatitis, un caso, debe extremar medidas de higiene personal, o sea, lavarse las manos después de ir al baño y antes de cocinar. Deben evitar las relaciones sexuales y no deben acudir al trabajo o los niños a las clases pues una semana después del inicio de los síntomas, en ese periodo de infectividad que vimos. También, si identificamos un contacto, es muy importante buscar sus contactos estrechos, definidos como convivientes, contactos sexuales, cuidadores o personas que han compartido drogas, y de entre ellos, pues, identificar aquellos que sean susceptibles, que básicamente serían pues, los nacidos después de 1960 que no hayan pasado la enfermedad o no se hayan vacunado, y los nacidos en 1960 o antes que tengan una IgG negativa documentada, porque se supone que estas poblaciones han podido tener ya contacto con el virus. En ellos debe establecerse una profilaxis lo antes posible y nunca más allá de 2 semanas porque no está demostrada su eficacia. Entre 12 meses y 40 años, pues debe indicárseles vacuna. A los mayores de 40 años, inmunodeprimidos o personas con problemas hepáticos, se les indicará vacuna y se valorará inmunoglobulina en función del riesgo individual. Esto es un cambio con el protocolo que tenemos colgado en nuestra web que está pendiente de actualizar. A los menores de 12 meses o personas con alergia a la vacuna, pues en estos casos se les valorará administrar inmunoglobulina. Es muy importante que si les ponemos una dosis por haber sido contactos, completemos la vacunación 6 meses después con la segunda. En nuestra página web pues tenemos colgado el protocolo y existen unas medidas para personas que conviven con un caso de hepatitis A, que bueno, básicamente pues eso, higiene de manos, limpiar bien el baño con agua y lejía y no compartir objetos personales. Respecto a la epidemiología de esta enfermedad, en este mapa podemos ver representado el AMPI, que estima la edad a la que el 50% de la población ha tenido contacto con el virus. Entonces, a una mayor edad de contacto, menor endemicidad, ¿no?, de la hepatitis. Vemos que los países donde más transmisión de hepatitis hay pues, son América Central, América del Sur, África, Asia y la mayor parte de Indonesia. En el caso de Europa, salvo países como Croacia, Rumanía, Hungría bueno, ahora no me sale, y Bulgaria, todos los países tienen una incidencia baja, una situación de baja endemia que se ve interrumpida por periodos de elevación de casos. Que es lo que se está produciendo en España desde el año 2024, en el que se aumentaron los casos, llegaron a haber 857 casos, que superó la mediana de casos anual del periodo anterior, que eran 640, y en el año 2025 incluso se duplicaron los casos. Si vemos una distribución de los casos por grupo de edad y por sexo, vemos que las mayores incidencias se dan en hombres de 25 a 44 años. Respecto a la vigilancia de esta enfermedad en Galicia, que por cierto es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, o sea, ante un caso se debe avisar al SAEG, nosotros en el sistema de gestión y notificación obligatoria de enfermedades captamos los resultados de microbiología que vimos antes, además también captamos episodios codificados en atención primaria con el código CIAP de 72.01 y también captamos casos hospitalarios por las declaraciones de los servicios de preventiva o por los diagnósticos al alta del CMBD.
En el histórico de las incidencias de Galicia vemos que en los años 90 se produjo un importante descenso en la incidencia y que se vio interrumpido por un brote que se produjo en el año 2008 y 2009 y otro brote producido en el 16-18, y en estos brotes la causa más probable fue la transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres. Centrándonos ya en estos últimos años en los casos por cuatrisemana, a mediados del año 2019 hubo una elevación de casos en relación con un brote en la provincia de Pontevedra y en un centro escolar que se vio seguramente interrumpido luego por la pandemia, y en el año 2024 los casos empezaron a aumentar a mediados de año, alcanzando en el año 2025 pues, unos picos de casos importantes, y a fecha de febrero más o menos de 2026 aún seguimos viendo un importante número de casos. Si nos centramos más en estos 2 años, aquí podemos ver el corredor endémico que representa los casos esperados con la media geométrica de los casos de los 5 años anteriores, con su intervalo, aquí representado con su intervalo de confianza. Entonces vemos que en el año 2024 los casos observados superaron a los casos esperados, pero al final del año es cierto que descendieron un poquito y en el año 2025 ya vemos un aumento muy notable, ¿no?, de los casos. Respecto a las incidencias por sexo, en el brote del año 2016-2018 vemos que la incidencia en hombres en verde era muy elevada, o sea, mucho más elevada que la incidencia en mujeres, pero es cierto que en el año 2024-2025, aunque también es más alta, ya no se ve esa diferencia tan grande en los casos entre hombres y mujeres. Respecto a la distribución por grupo de edad, en los periodos sin brotes, 2010-2015 y 2019-2023, aumentan los casos en el grupo de 0 a 14 años y en los mayores de 65. Por el contrario, en los brotes 16, 18 y 24-25, pues tenemos más casos en el grupo de los 15 a los 64 años. Respecto a la incidencia por área sanitaria, en el año 2025 la mayor incidencia la vimos en la área sanitaria de Vigo, seguida de Coruña y Lugo. Comentar también que además en el año 2024 se declararon 5 brotes y en el año 2025 14, todos familiares o similares, había algunos grupos de amigos. Respecto a la hospitalización, llama la atención que en el periodo 2024-2025 había una elevada porcentaje de hospitalización, además en ese grupo de 15 a 64 años, pero bueno, esto puede ser debido a que al final, como ya comentamos, hay muchos casos de hepatitis A asintomáticos, entonces es normal que se diagnostiquen aquellos que ingresan. Respecto al origen del caso, en los periodos sin brote vemos un mayor porcentaje de casos importados, aunque siempre más de la mitad son casos autóctonos. Y respecto a los factores de riesgo, esta información está sacada de la encuesta que se hace a los casos de hepatitis A. Ya comentamos eso, que en los periodos sin brote hay más porcentaje de casos importados. Marruecos solía ser el país que estaba más relacionado, aunque es cierto que en los últimos años pues está habiendo más casos que proceden de Cuba porque hay un importante brote en este momento allí. Además, también en un 10% de los casos del 24-25 vimos que tenían el antecedente de Portugal, que justo en ese año también se declaró un importante brote relacionado con hombres que tenían sexo con hombres. Respecto al consumo de moluscos crudos, más o menos en torno a un 15% en todos los periodos, verduras crudas un poquito más de la mitad, consumo de agua no tratada en torno al 30%. Respecto al contacto con otro caso, vemos que en los periodos con brote aumenta el antecedente de contacto sexual con otro caso y además en los últimos años también ha habido varios casos con contacto con otro caso familiar, ¿no?, en relación a esos brotes que hemos visto que se han declarado. Las relaciones oroanales aumentan también el porcentaje durante los periodos de brote y también aumenta el porcentaje de hombres que tienen sexo con otros hombres. Vemos que en el brote 16-18 un 41% de los hombres habían tenido relaciones sexuales con otros hombres y en este 24-25 un 30%. Y ya para terminar, pues eso, recordar que como siempre la vacunación es la mejor estrategia de prevención, se debe reforzar sobre todo en viajeros y personas que van a visitar a familiares a zonas de alta media endemicidad, sobre todo eso, aquellos niños nacidos en Galicia.
También se debe reforzar la vacunación en personas con conductas de riesgo, no esos hombres que tienen sexo con hombres. Se deben establecer medidas de seguridad alimentaria y prácticas sexuales seguras para evitar la transmisión. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que los clínicos deberían mantener una sospecha ante personas con clínica compatible. Vemos que muchos de los casos de hepatitis A tienen varias visitas al sistema sanitario antes de ser diagnosticados de hepatitis A. Y bueno, siempre que tengamos un caso, pues eso, de reforzar medidas de higiene y identificar sus contactos para actuar sobre ellos. Y nada más. Muchas gracias. Pues perfecta en tiempo, gracias Nuria. Pues nada más, empezaros al siguiente martes 24, donde hablaremos sobre la tuberculosis y os presentaremos los datos del último informe anual de la tuberculosis en Galicia. Muchas gracias y hasta el martes que viene. Hasta luego, chao.